¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos una vez más en la señal del Heraldo Televisión, en esta mesa que usted conoce muy bien de análisis y debate político, en donde hablamos siempre de los temas más importantes de la agenda nacional. Hoy vamos a hablar de un tema muy polémico y que además ha cobrado mucha relevancia en los últimos días. Les hablo de las sectas religiosas en nuestro país. ¿Qué son y a qué se debe el incremento de estos movimientos en los últimos años? Bueno, también vamos a hablar, por supuesto, del caso de la detención del líder de la iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García. Yo los invito entonces a que se queden con nosotros para hablar y discutir de este y muchos aspectos más. Soy Maximiliano Espejel, bienvenidos. Comenzamos. Con frecuencia se cree que una secta es un grupo de personas que hacen sacrificios, ofrendan animales o hacen extraños rituales malvados. Pero, ¿qué son específicamente las sectas? Según la RAE, se trata de una doctrina religiosa o ideológica que se aparta de lo que se considera ortodoxo. Rechazan que una secta se equipare a una religión. Algunos especialistas dicen que secta es una palabra con una carga peyorativa muy fuerte, sobre todo para descalificar a aquellos que pertenecen a esos grupos minoritarios. Por ejemplo, la Iglesia Católica llama secta a toda organización religiosa que no pertenezca a ellos. También, una secta se define porque los integrantes hacen cultos o rituales de acceso al grupo con un liderazgo personal muy marcado y autoritario. A mediados del siglo XX surgieron las sectas que en la actualidad son consideradas las más destructivas y peligrosas en términos de vidas. En 1978, el Templo del Pueblo, dirigida por Jim Jones, organizó un suicidio colectivo con bebidas de cianuro. Murieron casi 700 adultos, entre ellos el líder y más de 200 niños. Los davidianos de David Koresh fueron acusados de posesión masiva de armas y abusos sexuales. Después de un operativo policíaco, se registró un incendio al interior de sus instalaciones, muriendo 69 personas calcinadas, incluido Koresh y 17 menores. La familia de Charles Manson, una de las más aterradoras a finales de los años 60, mataron mujeres embarazadas, bebés y mutilaban cuerpos. Hay un sinnúmero de sectas en todo el mundo. En México destacan como sectas o asociaciones religiosas que practican ritos y siguen a líderes: la Nueva Jerusalén, la Iglesia Universal del Reino de Dios, Iglesia Nueva Generación Internacional, Misiones del Shaddai, entre otras. Recientemente se dieron a conocer dos casos de agrupaciones que por sus características algunos especialistas afirman que son sectas. La Luz del Mundo, cuyo líder Naasón Joaquín García enfrenta un proceso por 26 delitos, entre ellos abuso sexual, producción de pornografía infantil y tráfico de personas. Otro caso es la organización Nexum, con características de ser una secta empresarial o corporativa. El 28 de mayo de 2018 fue detenido en Puerto Vallarta Keith Raniere, su fundador, quien enfrenta cargos en Texas por tráfico y abuso sexual. El juicio continúa en Estados Unidos y se esperan nuevas revelaciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De religión o sectarismo? Oscar Vargas, El Heraldo Televisión. Bien, como lo vieron, es un tema muy polémico, es un tema que ha generado muchísimas discusiones en nuestro país. Voy a empezar a presentar al panel de invitados que tenemos el día de hoy para analizar este polémico tema y este polémico caso de esta organización de La Luz del Mundo. Empiezo primero de mi lado izquierdo con Arturo Rodríguez, él es colaborador del semanario Proceso. Arturo, muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias. También de mi lado derecho está Mónica Uribe, ella es politóloga e historiadora experta también en religiones. Mónica, muchas gracias y bienvenida. Gracias por la invitación. Y finalmente también tenemos del lado izquierdo, usted lo conoce muy bien, de mi lado derecho, a Elio Masferrer. Él es profesor, investigador y presidente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones. Señor Masferrer, muchísimas gracias, maestro, por estar aquí. Bienvenido. Vamos a empezar con esta pregunta que pongo sobre la mesa para los tres. ¿Cómo podemos diferenciar entre una secta religiosa y organizaciones religiosas? Porque sabemos que hay muchísimo, es un catálogo gigantesco. ¿Cómo podemos generar y a partir de qué estas diferencias? Empiezo contigo, Arturo. Bueno, yo creo que los académicos han sido capaces de poder establecer algunas diferencias que nos permiten comprender cuál es el papel de los diferentes grupos. Me parece que este vocablo como secta no es tan bien aceptado y generalmente pues estamos hablando de iglesias, de algunos fenómenos New Age, de fenómenos de mística popular que además en América Latina abundan,
y que bueno, a final de cuentas tienen como característica pues un fenómeno de fe, organizado estructuralmente, creo que con ciertas similitudes, tienen algún pastor, algún líder que orienta sus ejercicios espirituales o místicos o este tipo de litúrgicos, pues, y me parece que pues en estos casos que ahorita se mencionaban en el reportaje que se proyectó, pues podemos encontrar esta amplia gama de fenómenos que... Correcto. Mónica, baja tu ojo, experto de tantos años que has estudiado diferentes religiones y también con base en lo que acabamos de ver en estas imágenes, en este reportaje, ¿cuál es la finalidad más importante que tú consideras que tiene una religión y una secta? Generando esta pregunta de la diferencia entre las dos, ¿por qué es más importante o por qué tendría que ser más importante para un grupo de personas la visión que establece una secta y a partir de qué motivos o a partir de qué principios y los religiosos con los que la mayoría de las personas o la mayoría de los mexicanos crecimos, que es el catolicismo? Bueno, en principio, sectas y religiones comparten el tema de la salvación. Lo que quieren es la trascendencia, todos. Trascender más allá de la vida. Más allá de la vida y llegar a un punto espiritual a conocer el absoluto o el eterno. Eso es en general. Ahora, en cuanto a la diferencia entre sectas y religiones, más que nada es una división un tanto artificial, no porque no sean diferentes, son evidentemente muy distintas, pero desde este punto de vista, en que comparten este mismo objeto que es la salvación, la diferencia fundamental que encuentro es la organizativa. Casi todas las religiones empezaron siendo pequeños movimientos religiosos semejantes a sectas. El cristianismo fue una secta del judaísmo en un primer momento y se fue desarrollando institucionalmente de tal manera que constituye una de las grandes religiones del mundo. ¿Es la segunda, la tercera el cristianismo? ¿En qué posición está? Mira, de seguidores. Bueno, parece ser que es esto va cambiando. Sí. Definitivamente va cambiando. El cristianismo está en el segundo lugar por el momento. Tenemos un gráfico precisamente con las principales organizaciones religiosas para saber exactamente cómo están establecidas alrededor del mundo. Vamos a revisarlo y nos dices, Mónica, si estás de acuerdo y sobre todo cómo van cambiando. Aquí va a aparecer en su pantalla para saber exactamente cómo está posicionado. Dice, La Luz del Mundo, que fue una organización fundada en Jalisco, también la Iglesia Nueva Generación Internacional, fundada en el estado de Tabasco, Misiones de Shaddai, que opera comunidades en Chiapas, la Iglesia Universal del Reino del Dios, que se conoce como Pare de Sufrir, que tiene inclusive un canal de televisión a altas horas de la noche, fundada en Brasil, y la Cienciología, fundada en los Estados Unidos, de la que muchas personas, inclusive celebridades y personas influyentes, son parte. Ahí están parte de estas organizaciones religiosas que sí tienen presencia en México. Quiero aprovechar también para darle la bienvenida a esta mesa. Se está sumando también Arturo Carrasco Gómez, él es sacerdote de la Iglesia Anglicana de México. Padre, muchísimas gracias y bienvenido. Gracias, buenas noches. Al contrario, estamos platicando acerca de pues, la presencia de estas sectas religiosas. Entonces, a partir de las religiones, más allá de la musulmana, católica, cristiana, judía, etcétera, la presencia también de estas sectas religiosas es muy importante. Podemos entender, Mónica, que es una presencia también de igual o de manera más poderosa que inclusive las mismas religiones. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué lectura le das? No. ¿Y entonces por qué tienen tanto poder actualmente? Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Muchas de las que se mencionaron ahí ni siquiera son cristianas, son paracristianas. ¿Por qué? Porque ya el centro no es ni la Biblia, ni un orden episcopal, ni Cristo mismo, sino hay mediaciones. Pero esta organización de Pare de Sufrir sí es de Cristo. Sí, pero ya no se le considera una iglesia histórica. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de situaciones institucionales y organizacionales que no lo dejan dentro del marco histórico. Las iglesias históricas terminan con el metodismo alrededor de 1810. El resto de las iglesias que surgieron, que son derivaciones del cristianismo, tienen otras mediaciones, otros profetas que están fuera del canon bíblico, o ya no interpretan el mismo canon bíblico que las iglesias históricas, desde la ortodoxia hasta el metodismo, que es una derivación del anglicanismo, respetan. Tienen otras cuestiones que me refiero, tipo de ritos, no tienen sacramentos, no tienen una serie de características que están relacionadas con
el cristianismo. La cienciología en realidad es una alternativa al psicoanálisis, surge como esto. Entonces es un movimiento que fue psicológico y terminó en religión. O en secta, más que en religión. Hombre, aquí tendríamos que decir una cosa que es clara. En México legalmente no hay sectas y están inscritas dentro de asuntos religiosos. A ver, usaste una palabra importante, legalmente. No está a ver, maestro Masferrer, ¿está de acuerdo con esto? Sobre todo, quiero plantear también una cosa a partir de esta primera pregunta que detoné. Hay una falta de vínculo, hay una falta de credibilidad hacia las iglesias católicas, hacia instituciones religiosas, para que tantas sectas en nuestro país hayan tomado un posicionamiento importante. ¿A qué se debe, bajo su ojo experto y bajo todos estos años de investigación? Lo que pasa es que son varias cosas distintas. Pues a ver, vamos de lo general a lo particular. Hay una definición de Max Weber que la vamos a usar porque es la más sencilla. Y de manera muy coloquial, si es posible, ¿no? Bueno. Una iglesia es una comunidad de creyentes. Una secta es un grupo de personas que se consideran salvados o escogidos por Dios, que solo ellos se van a salvar y el resto se lo lleva el huracán. Y existe otro grupo, otra categoría, que en inglés le llaman cult o sectas destructivas. No diga culto, porque en inglés sí tiene esa en connotación. Inglés, es que eso se puede interpretar de esa usted manera, lo está fonetizando. Y sectas destructivas. Entonces hay iglesias, sectas y sectas destructivas. Que son las que en inglés son culto. Que son que en inglés son cult. Entonces usted cuando pasó de lo de Jim Jones en el Templo del Pueblo con sus 900 suicidados y lo de Waco, Texas, etcétera, la rama davidiana que se llamaba, esos son sectas destructivas. Se le pueden agregar otros más, ¿no es cierto? El Templo Solar, la Verdad Suprema, etcétera, ¿no? Ahora, una de las definiciones de secta destructiva es que afecta a sus feligreses o a terceros. Entonces, ahí podrían entrar incluso ciertos grupos de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Todo esto de los pederastas, abusos sexuales, etcétera. Para no citar el caso mexicano que está en la mente de todos, pero Sodalicio Humane Vitae en Perú, una secta católica, con abusos, violaciones, bueno, una cosa así truculenta, peruana. Aquí tenemos el correlato con la Legión de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, puede haber incluso esas estructuras. El problema es que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana llamó siempre secta a todos los otros, a todos los que no estaban de acuerdo con ellos. Y entonces ahí se aplica, por ejemplo, cuando le hacen el juicio a Morelos, le hacen un juicio inquisitorial y lo acusan de haber mandado a su hijo de 13 años a los Estados Unidos, donde va a estar expuesto a la acción de las sectas que ahí pululan, dicen el inquisidor. ¿Y cuáles son las sectas? Son los presbiterianos, las iglesias cristianas no católicas. A ver, padre Carrasco, su posición al respecto sobre esto que estamos planteando de inicio. Sí, bueno, sector pudiera ser cualquier conjunto de personas que normalmente se utiliza, como acaba de mencionar el maestro, un poco para las destructivas y otro para aquel sector que se siente privilegiado con la salvación desde ya. Y entonces nosotros somos los buenos y el resto del mundo está mal, está equivocado y hay que salvar a los que se dejen, si se dejan, y si no, bueno, pues que les vaya como ellos decidan, ¿no? Esta idea de sentirnos superiores y mejores a los demás, y bien, como dice el maestro, antes todo lo que no era católico romano era una secta, ¿no? Aunque fuéramos iglesias históricas, aunque fueran otro tipo de organizaciones más o menos serias. En el 92, 94 hubo un gran debate en México precisamente porque queríamos que se registraran las asociaciones religiosas con el nombre de iglesias. Y entonces ellos, alguna parte de la jerarquía decía, no, es que son comunidades eclesiales, son cualquier otra cosa, pero no son una iglesia, la iglesia somos nosotros, etc. Y ahora tenemos un poco también este intercambio acerca de la definición de lo católico, ¿no? Los anglicanos somos católicos, los ortodoxos son católicos, la iglesia romana es una expresión del catolicismo que tiene sede en Roma, ¿no? El asunto de las sectas es que son movimientos de iluminados, congraciados,
que se sienten poseedores indiscutibles de la verdad y por lo tanto ellos tienen esta facultad de decidir quién sí, quién no. Y hay, como bien dice el maestro, también otro sector que es destructivo con sus propios feligreses. Y hay otra manera muy elegante que ahora yo veo que se utiliza para llamar a otro sector destructivo. Ahora le decimos lobby, ¿no? Aquellos que cabildean a favor de algunos intereses de la diversidad sexual. Sí, bueno, son ya demasiados términos, son demasiadas organizaciones, son demasiados cultos, son... Imagínense, hay alrededor de 4.000 asociaciones religiosas de alta en gobernación. Así claro, maestro, déjeme regresar rápidamente con Arturo, porque ustedes han hecho, Arturo, una investigación exhaustiva, una investigación profunda acerca de diferentes sectas religiosas, de la diferencia que tiene con la Iglesia Católica, con la Iglesia cristiana, etcétera. ¿Cuáles son las más importantes o las diferencias más importantes que tú ves y por qué, con base en esta investigación, consideras que han crecido tanto y hacia dónde van a llegar? O sea, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es el presente actual y cuál es el futuro de estas organizaciones? Al menos en lo que yo he podido recoger, creo que uno de los fenómenos que históricamente se han presentado con la presencia de grupos ajenos a esto que los compañeros de mesa designan como las iglesias históricas, es la ausencia de estas iglesias en territorios o en sectores de la sociedad donde hay una necesidad y que esta necesidad se ve cubierta a partir de fenómenos como este. Pero se le está perdiendo la credibilidad, por ejemplo, en este caso a la Iglesia Católica. ¿Por qué se suman más personas a estos movimientos, Arturo? Yo creo que hay una necesidad. Una necesidad que no cumple la Iglesia Católica. ¿Qué está haciendo mal la Iglesia Católica entonces para que estas personas estén emigrando o migrando a estas sectas? Me resultaría muy difícil poder calificar qué hace bien o mal un cuerpo religioso, ¿no? Bueno, todos hemos, ¿qué religión practican? ¿Todos hemos asistido a alguna iglesia en algún momento? ¿No? ¿Sí? ¿Qué religión practican? Yo no practico ninguna. Ninguna. Yo soy católica. No estoy bautizado en ninguna. ¿Has asistido entonces a una misa, a varias misas? A muchas. ¿Cuál consideras entonces, como hacen esta pregunta, tú qué religión practicas, Arturo? No, yo soy ateo. Ateo. Entonces, en este caso y concretamente contigo, ¿qué consideras entonces que se ha perdido y con el padre Carrasco aquí dentro de los principios de la Iglesia Católica para que todas estas personas, que son muchas, hayan empezado a migrar a otras religiones o a otras sectas? Bueno, en principio hay una apertura de la modernidad a la diferencia religiosa que en México se da a partir de la reforma del siglo XIX, de las leyes de reforma que permitieron una pluralidad religiosa. Esto permitió que llegaran misioneros no católicos, de iglesias históricas básicamente. No romanos. Efectivamente, no romanos, pero también protestantes. Ojo, que llegaron primero los protestantes y luego los católicos no romanos. Bueno, hay detalles que podríamos comentar. El oficio de la Inquisición en México se inauguró martirizando a un anglicano, el siglo XVI. Sí, Philip. No, George Ripley. O que pensé que era Miles Phillips. No, fue el primerito. Usemos a San Google. Vamos a ver si aquí aparece, a ver si también producción nos ayuda a encontrar ese dato. Con B alta y con Y. Bueno, este es un hecho que operó la Inquisición. Yo ya estoy hablando del México independiente, que se permitió la entrada de personas que podían profesar su religión y esto necesariamente permitía la evangelización. Es decir, se erigieron iglesias para cada culto. Y cada culto me refiero a cada religión o a cada denominación, que en el caso del cristianismo es más correcto hablar de diferentes denominaciones que hablar de diferentes cultos. Y esto en el siglo XIX dejó una impronta de operación, sobre todo en el ámbito educativo, de básicamente metodistas y anglicanos, que en ese momento eran conocidos como episcopalianos en México. Posteriormente, con la Revolución, vino un cambio en la relación Iglesia-Estado y una voluntad desde el gobierno, no del Estado, pero sí desde el gobierno, de pelearse con la Iglesia Católica por una razón sencilla. La Iglesia Católica era el único ente social que podía aglutinar a todos los mexicanos fuera del Estado. Sí, sí. Entonces era el objetivo. Sí, la lucha de esos poderes. Era la lucha para
que el Estado Nacional Mexicano se erigiera sobre la iglesia, Ujú. de una buena vez y para siempre. Entonces, desde 1920 ya tenemos muchísimas más comunidades no católicas, cristianas, pero no católicas, y la llegada de, por supuesto, judíos y grupos budistas muy Claro, limitados. pero a ver, Mónica, el maestro Masferrer y tú plantearon un momento que las sectas son organizaciones que también están de alguna manera vinculadas, bueno, no vinculadas, sino que se han generado a través de dañar a otras personas, o que parte de las características o consecuencias. Las destructivas. Las destructivas, a esas me refiero. las otras. Entonces, con base en esa premisa y tomando en cuenta la destrucción que ha causado a menores y a diferentes personas que han acusado a la Iglesia Católica, ¿no se podría considerar entonces a la Iglesia Católica también dentro de estos parámetros como con unas características de secta destructiva? Porque ha destruido vidas. Sectores internos dentro de la iglesia. No es lo mismo pensar en la iglesia de don Sergio Méndez Arceo, Ujú. este obispo profético del siglo pasado, que pensar, por ejemplo, en la iglesia de Norberto Rivera. Ujú. Son dos conceptos diferentes dentro del mismo cuerpo Pero eclesial. ¿cómo identificar la gente? La Ah, gente qué buena común y corriente, pregunta. ¿cómo identificar eso? En el siglo XIX, precisamente, cuando Juárez promulga la reforma, hubo un pequeño grupo de sacerdotes que simpatizó con la reforma juarista. Inmediatamente me los excomulgaron, y de ahí que viniera el anglicanismo a México formalmente para establecerse organizacionalmente a través de la invitación de ellos. ¿Cómo diferenciarlo? Bueno, todas las comunidades de fe tenemos una cierta convicción de entendimiento, de comprensión. Yo creo que se puede identificar cuando son excluyentes del otro y se asumen en esta posesión absoluta de la verdad. Pero a ver, ahí no me explicó todavía claramente de manera coloquial por qué razón no se considera, o sí, a la Iglesia Católica como una secta, dado que ha cometido estos agravios de alguna manera, más allá del padre Norberto Rivera, más allá de estos personajes temibles, funescos. O sea, ¿de qué manera se le puede vincular también o desvincular a la Iglesia Católica de estos escándalos? En este tremendo cuerpo de ideas que tiene dentro de la Iglesia Católica Romana, hay corrientes, hay posiciones. Es que tenemos a simplificar el lenguaje, por eso yo insistí hace rato, la Iglesia Católica Romana, ¿no? Es un matiz importante, y dentro del cuerpo de la Iglesia Católica Romana hay diferentes entendimientos. A México vino el catolicismo romano tridentino, que es lo más conservador dentro de la Iglesia Católica Romana. A ver, maestro. Sí, el problema es que la Iglesia Católica es una estructura muy compleja. Entonces, dentro de la misma hay órdenes y congregaciones religiosas, hay agrupamientos que generan como segmentos. Entonces, en el caso, por ejemplo, cuando describían a Marcial Maciel, prácticamente era la descripción como si Marcial Maciel era un dios, era un personaje absoluto, divino, que tenía un mandato, etcétera, etcétera. Y además con todo un halo de misterio. Ese perfil, el misterio, el absoluto, etcétera, si te fijas, el mismo del señor Ranier que están juzgando ahora en Nueva York, es exactamente el mismo. Entonces, hicieron cosas parecidas. Y hay otros grupos a los que se le atribuyen comportamientos similares. Cuando comienzan con el endiosamiento del personaje, el misterio, el líder absoluto, etcétera, ahí se complicó. Pero eso no se puede utilizar para descalificar a toda la Iglesia Católica o al que sea, ¿no es cierto? O sea, es ese grupo, ese segmento. Ese segmento y ese grupo que está siendo juzgado ahora, este hombre Keith Raniere en los Estados Unidos, ¿por qué las leyes mexicanas no enjuician o no señalan o no dictan estas posturas como en los Estados Unidos, como sucede allá? ¿Por qué aquí, considerando que también hay muchísimas que se están posicionando? La justicia es para los pobres. A la gente de dinero. Entonces quiere decir que hay una parte de corrupción importante de todas estas organizaciones hacia el gobierno. Nunca se pueden demostrar los abusos sexuales cuando hay gente. El asunto de los porquis, ¿no? El juez estuvo a punto de liberarlo a uno de los porquis aduciendo no sé qué jalada, ¿no?
Entonces todavía no se terminó ese juicio del caso de los Porky, el abuso Bueno, de esta chica. tienen ficha roja del Interpol desde hace un Sí, año, sí, no sé pero cuánto, no y no pasa los quieren nada. encontrar. No, los quieren encontrar, saben perfectamente en dónde están, pero no los quieren encontrar porque el vínculo de poder de esos padres, de sus familias, es más que el agravio que cometieron contra esta mujer. Pero contra ahí esta es chica, donde ¿no? van que el problema es cuando la justicia la maneja el poder político. No Entonces, hay un poder lo que están judicial diciendo es independiente. que la justicia está vinculada y está trabajando a partir de las creencias religiosas o de Yo esa... pensaría, perdón, en dos aspectos Sí. que resultan relevantes para este planteamiento concreto. Uno tiene que ver con el diseño del sistema jurídico, que en el sistema jurídico anglosajón, que es el caso de los Estados Unidos, common law, facilita la presentación de testimonios que pueden usarse en procesos de una manera distinta a cómo funciona el sistema jurídico mexicano, que es más esquemático, más formal, más estructural, y tienen que ceñirse las conductas a lo que la ley expresa en concreto, entonces la probanza resulta muy compleja en términos periciales. Yo añadiría una cosa aquí. No solamente es el tipo de sistema jurídico, sino es la cultura política que hay dentro de un espacio nacional la que va a dar cierto trato a determinadas organizaciones. Pero estamos hablando de algo gravísimo. Estamos Esto era hablando... justamente la segunda parte del comentario. Efectivamente, que es tenía una cuestión cultural, más con que otra cosa. Cultural, Cultural yo y económica. creo, económica No y política. necesariamente. Económica, ¿no? La gente que trabaja en Claro los que juzgados sí. habla de una cosa que llaman el cajonazo. Sí, el cajonazo Son es que el que billetes está en efectivo. haciendo, Sí. deja aquí el cajón abierto, Claro. está ahí, y el abogado le tira un sobre con dinero, Claro. y entonces se comete un error formal en hacer, cuando hace el La expediente, demanda. Claro, y después claro. el juez dice, no, está mal hecha la instrucción, Así es. qué pena, queda todo anulado. Sí, Y está el tema Yo- del debido proceso, Sí. que hay errores justamente en los expedientes que obligan al juez Que son errores en el lenguaje, o sea, errores, ¿cómo se Pues, les puede decir? son procedimentales. procedimentales, Sí, sí. efectivamente. Entonces, Pero que con por el esto, cajonazo. Claro. que es la parte conjunta del cajonazo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en México que impide que esto sea? Son dos cosas. En el caso de... Si te parece, Mónica, vamos a dejarlo ahí, tenemos que hacer una pausa rápida. Perfecto. Por favor, vamos a dejarlo en esa parte porque me parece importante y a partir de esa premisa retomamos. Hacemos una pausa en este debate y análisis sobre el tema de las sectas religiosas, si son pues poderosas, si es fanatismo, cómo se han introducido poco a poco a México. Tenemos un panel muy importante, muy nutrido. Hacemos esta pausa entonces y regresamos en un momento. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos en esta mesa de análisis. Estamos hablando de un tema muy polémico que ha generado muchísima polémica y división en nuestro país. Estamos hablando de las sectas religiosas, cómo se han posicionado dentro de la sociedad mexicana, de qué manera lo han hecho y además cuál es el poder y cuál es el perfil de cada uno de estos líderes. Regreso contigo, Mónica, acerca de esta premisa que estabas tocando antes de la pausa. Bueno, está toda esta cuestión cultural Ujú. en donde tenemos por un lado la parte jurídica, Ujú. que esta parte jurídica impide, pero impide por cultura. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo los grupos religiosos no fueron reconocidos jurídicamente. Como no existían, entonces ¿cómo puedes juzgar algo que no existe? Esta es parte de la cultura que a pesar de los casi, ¿cuántos años? Del 92 Que por eso para acá, entonces no se pueden juzgar como lo hacen en Estados Unidos. O sea, una de las razones. no hay la tradición de... Pero es no una se de necesita las una razones. tradición, se necesita Hay una un ley. fuero eclesiástico. Eso todavía sigue el fuero Acaba de eclesiástico salir mi- que justamente no se ha terminado de acabar. ¿Por qué? Porque no existe una legislación sino a partir del 92. Pero entonces no es más delicado y más irresponsable ministerio generar poder a público partir se del mu- fuero eclesiástico que Un político. ministerio público se muere de miedo antes de hacerle una demanda a un ministro de culto, Exacto. particularmente Sí, católico. pero ¿Por es qué? Por el cultural. poder, por el No, dinero. Por el poder, porque es tiene miedo de cultural. quedarse sin chamba. Sin chamba, Pero entonces no irse es al tan cultural. infierno. No, sí. Sí, es cultural. Lo primero es la maldición que le puede caer. Incluso hay una tradición... Por orden de en el- jerarquía, ¿cuáles serían entonces los primeros puntos para que un juez decida dar A mí marcha sí me atrás? gustaría hacer una Laicizar. acotación porque me parece que también en este contexto y en este fenómeno del que hablamos de la impunidad, digamos, en los excesos que algunas iglesias o confesiones o si queremos decirle sectas pueden incurrir, está la parte en la que también hay un uso y un abuso mutuo político
de iglesias y grupos de poder. Hay muchísimos ejemplos. El caso de Marcial Maciel, bueno, pues es ampliamente conocido, documentado con sus relaciones en las cúpulas. El caso de Norberto, que platicaba ahorita, o de algunos otros jerarcas católicos muy importantes en determinados momentos, que han tenido y han gozado de impunidades y han servido además para la protección de aquellos que incurren dentro de sus estructuras en actividades delictivas. Pero hay también fenómenos un tanto más oscuros o menos transparentes, para no usar la palabra oscuro porque en esta discusión tiene otras connotaciones, que me parece que han ido infiltrando las estructuras de poder. Yo me podría referir concretamente al caso de una asociación civil con fachada de iglesia, que es Casa sobre la Roca, claro, o que en ese caso concreto había una división a la que le decían Fuerzas Armadas en la feligresía, y eran mandos de la estructura de seguridad del Gabinete Federal, incluidas Fuerzas Armadas. Había subprocuradoras importantes de la Procuraduría General de la República, si no es que la propia procuradora Marisela, ya no recuerdo el apellido, Morales. Y como ese caso, podemos identificar muchos en donde grupos de este tipo, que inclusive operan pues al amparo del poder. Acaba de revelarse hace 2 semanas en la mañanera del presidente que había 2 propiedades. Yo tengo documentadas 4 en el caso de Casa sobre la Roca, que el gobierno les otorgó en comodato, unas mansiones ahí en Las Lomas. Las, ¿no?, que les están quitando. Las dos las de Las Lomas, sí. De las 4. De la administración de Calderón. Sí. Exactamente. Entonces, estamos hablando de estructuras muy poderosas que llegan a infiltrar al poder político y que naturalmente gozan de impunidades, especialmente cuando llegan a estas áreas de seguridad o de justicia, como las que pues tendrían que encargarse de resolver casos como... A mí me gustaría abundar, ahora que mencionas la Casa sobre la Roca. El gobierno norteamericano, a través de la CIA, hizo 3 documentos, bueno, son 4 documentos, los documentos de Santa Fe, 1, 2, 3 y 4. El primero es del año 82, cuando llega Ronald Reagan, y era la estrategia desde que estaba pesando la ultraderecha norteamericana para dominar más profundamente América Latina, y una de sus primeras premisas era la decatolización del subcontinente. Si ustedes comparan fechas, es a partir de 82, en donde hay un surgimiento de grupos religiosos que podríamos llamar sectas, como la de Pare de Sufrir, que surge en Brasil, que al parecer sí tiene relación con esta estrategia norteamericana, que en 86 fue reivindicada con un segundo documento de Santa Fe, en donde se establecía que el gobierno norteamericano iba a propiciar, iba a financiar a grupos religiosos para desestabilizar al catolicismo en todo el subcontinente. Bueno, aquí Andrés Manuel López Obrador ha declarado y no ha descartado que sí se ha reunido con diferentes líderes de organizaciones religiosas en México y les ha dado una posibilidad de tener espacios en el radio, en la televisión, en diferentes medios para que expongan justamente su filosofía. Pero ahora, todas estas sectas religiosas... con Arturo Farela, ¿no? Sí, con que es Farela el del discurso de Tijuana, y que me parece importante que lo menciones, porque ese es otro de los casos donde me parece que es muy claro el uso de político mutuo en las estructuras electorales. Sí, claro. Que está ampliamente documentado en diferentes estados de la República. Y también con Luz del Mundo, también se da el mismo caso. Pero a ver, todas estas sectas, organizaciones... Pero también la jerarquía católica negocia con el poder, está como... Pero yo la veo disminuida ahora. Pero por ejemplo, esta coyuntura. No, pero también ha desmantelado, por ejemplo, en Yucatán, desmanteló toda la estructura que tenía el Partido Acción Nacional con los movimientos laicales católicos, y Berlier Belanzarán le abrió paso al PRI. Sí, hay un fenómeno en esto que me parece interesante en relación a la disminución que pudiera tener la Iglesia Católica, porque en mi perspectiva, este principio histórico de la separación de Iglesia-Estado, que permeó además a través de los años del nacionalismo revolucionario, en las últimas 2 décadas ha venido rompiéndose o superándose como muchas otras cosas, y ha dado la posibilidad de que algunos ministros de culto o diáconos o gente de las estructuras de poder
de grupos de alguna confesión, tengan la posibilidad de que no siendo, teniendo la misma condición inclusive jurídica de los sacerdotes católicos o de los sacerdotes de las iglesias católicas, para ser más preciso, tienen esta posibilidad de pasar como civiles a las formaciones partidistas. El ejemplo más concreto pues es Hugo Eric Flores. Eso es lo que yo iba a decir. Hugo Eric Flores es el caso paradigmático de la pero confusión. Hugo Eric nunca fue pastor. Pero a ver, están mencionando, pero casi funcionaba como están tal. mencionando, Bueno, maestro Mónica. Nazón tampoco tiene registro. Pero están Exactamente. mencionando ya varios nombres, varias características, porque no podemos hablar de una organización religiosa como estas si no hay un líder, una cabeza, donde empieza todo. Todos tienen características diferentes de personalidad. De hecho, se pueden considerar como sociópatas o psicópatas. Charles Manson tenía también una secta. Pero Nazón- tratemos de evitar Sí, esas o sea, caracterizaciones bueno, psicológicas. Vamos a analizar, si les parece. Hicimos un recuento de la personalidad de cada uno de estos líderes en el mundo que vemos ahí en pantalla, que son generalmente líderes carismáticos. Lo podemos ver ahí. Se presentan como enviados de Dios, elegidos o argumentan tener dones especiales. Se suelen rodear además de un halo de misticismo como salvadores, tienden a usar técnicas psicológicas y también enviar mensajes para diferenciar entre lo bueno y lo malo, orientando siempre la conducta de sus seguidores. Estas son las características principales que tienen todos estos líderes religiosos. Además, también ahí vemos se presentan como figuras de autoridad, ofrecen la salvación del alma y además pueden o suelen argumentar presuntos poderes de sanación en la presencia de todas estas personas. Sí, pero, maestro. con esa te lo pones también a Jesucristo, mano. Bueno, Sanaba, era misterioso, o sea... pero a nadie le consta. O sea, son, No, bueno, pero ahí está en el Nuevo ahí está- Testamento. está en la Biblia. Ahí lo dice. Bueno, ahí lo dice, pero a Hay nosotros... que ser muy, digamos... No estoy acusando a nadie, mucho menos. Hay que ser muy prudente. Porque una cosa son esos liderazgos destructivos, como puede ser en el momento Jones o el de Waco, o Koresh, ¿no? Ujú. Y otros son liderazgos muy fuertes, muy carismáticos que puede haber dentro de movimientos religiosos, pero que son movimientos religiosos que no tienen connotaciones que dañen a su feligresía o a terceros. Entonces, en eso sí hay que ser muy... Y por otro lado, hay esta definición de iglesias, por ejemplo, las iglesias tienen un diálogo ecuménico, o sea, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana dialoga con los anglicanos, dialoga con los judíos, con los budistas, musulmanes, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, esas iglesias, parte que es una comunidad de creyentes, pero considera que hay otras comunidades de creyentes. Ujú. Las sectas, ellos son los únicos salvados. Ese es el detalle. Son los que Dios los escogió a ellos y se acabó la película. Claro, Ahora, la secta destructiva, o el cult en inglés, pero sí, eso ya lo habíamos es tocado. Sí. otra película. Entonces, pero hay liderazgos religiosos muy fuertes y muy intensos que podrían ser líderes de una iglesia. Esto Sí. es lo que hay que entender. Si me permites, Maximiliano, Sí. hay que matizar también, porque esta hipótesis Sí. de que todo lo no católico romano en Latinoamérica es un embate de la inteligencia norteamericana no hace justicia al escenario. La Luz del Mundo nació originalmente en Guadalajara, yo En soy Jalisco, tapatío. así es. La Iglesia Universal es originaria de Brasil, no es una embestida del imperialismo norteamericano. Hay algo que también está pasando aquí y además de las características que mencionan, yo agregaría que también del lado de los receptores hay una cierta necesidad de ver. Si nosotros nos encontráramos aquí ahorita mismo un personaje como el que acabas de describir, no necesariamente lo estaríamos aceptando. Seguramente tendríamos nuestras dudas, nuestras posturas. ¿Qué pasa también con las necesidades? Hay una expectativa, todo lo que estamos viviendo en la región de América Latina, en México, hay una expectativa de alivio de la espiritualidad y entonces a veces también nos dejamos arrastrar. Popularmente se dice que el que no conoce a Dios a la primera piedra se le hinca, ¿no? Ujú. Entonces también hay una responsabilidad de formación en la fe para que la comunidad pueda reconocer en un momento dado si hay riesgo de crisis en algún liderazgo u otro, ¿no? Pero a ver, ¿cómo asumir cultural y socialmente que una posición como la de este hombre, Nazón Joaquín García, que está detenido, está acusado por delitos gravísimos, delitos
que lo involucran a él con pruebas de diferente índole y que además él, pues a través de esta Iglesia de la Luz del Mundo, ha generado estas protestas, ha inclusive reunido casi a 500,000 personas que son seguidoras de este culto, para que aboguen por él. ¿Cómo nos podemos sentir el resto de la sociedad a partir de una situación en donde hay un agravio terrible a partir de las acusaciones que le hacen, para tener esta, no sé cómo decirlo, si esta sensación de miedo o de impotencia a partir de lo que esta organización terrible, poderosísima está generando para defender a este líder? Bueno, en primer lugar, es una asociación religiosa. En México lo es. Tiene incluso el número 7. Miren las acusaciones que hay en contra de este personaje. No está dado de alta como ministro de culto en México. Él no, pero la asociación religiosa existe. Pero a ver, ¿qué opinan de estas acusaciones? ¿Es cualquier cosa? No, no es cualquier cosa, pero estas acusaciones, al parecer, fueron hechos ocurridos en Estados Unidos, no porque no hubieran ocurrido aquí. No importa, aquí en Júpiter, en Marte, le están infringiendo a él. De hecho, a Samuel Joaquín, su padre, y a su abuelo, se le acusaron varias veces, desde 1942, de abusos sexuales. ¿Qué pasó ahí? Trata de personas, producción de pornografía infantil, violaciones de un menor. ¿Cómo pueden 500,000 personas defender estas acusaciones? Quiero entender eso. Es una cuestión emocional. Tienen al líder, lo han visto todo el tiempo. Están completamente imbuidos. Viven en un lugar que se llama la hermosa provincia, que es prácticamente un gueto. Tienen una estructura social, familiar y cultural. Pero a ver, quiero pensar que el vínculo de confianza que todos hemos ejercido con nuestros amigos, con nuestros familiares, y que se rompe por alguna cosa. No se rompe. El problema es que no se rompe. Pero a ustedes no se les ha roto su vínculo con alguna una persona. Una cosa es la cúpula y otra la feligresía. Los creyentes, o sea, claro. De alguna manera, por eso va la parte del secretismo de la élite, que era uno de los componentes que estábamos mencionando. Entonces, una cosa es el producto que le venden al grupo y otra cosa es lo que pasa en la cúpula. Lo mismo pasa con Nexium, la secta de Ranier. Y ahí es más Hay claro alrededor de 8,000 mexicanos, de gente de mucho dinero, que se creen muy listos, ejecutivos. Entre ellos, y vamos a mencionarlo con toda la extensión de la palabra, el hijo de uno de los presidentes más... bueno, el hijo de varios presidentes. Sí, Emiliano Salinas, está Cristina Fox, hija de Vicente Fox, está también la hija del dueño de un medio de comunicación importante, entre otros. ¿Qué pensar entonces a partir de estas personas con este poder? Vamos por parte. Entonces, déjame terminar de explicar. Hay 8,000 mexicanos muy listos, ejecutivos, etcétera. Muy listos, eso es ser listo. Muy listos, según ellos, sí, claro, que tomaron el curso y dijeron que eso está a todo dar y que no vieron nada. ¿De acuerdo? Y probablemente no vieron nada. Probablemente no vieron ¿Cómo nada. no van a ver nada? O sea, bueno, tendremos que ser muy inocentes para pensar que no vieron nada. No, porque estaban en un nivel, es una cuestión de coaching, no es una cuestión religiosa. Aquí hay una diferencia. Pero ¿a qué edad uno puede ser religioso? No ve lo que pasa en la cúpula. Mucha gente admira hasta hoy a Marcial Maciel porque dice que fueron a la... Que lo salvaron. Que sus hijos fueron a la náhuatl o a no sé dónde y que estaba a todo dar y que ellos nunca vieron nada. Pero está la cúpula, que ahí uno tiene información de escalofriante. Y es un poco, yo justo iba a poner este ejemplo, porque a la muerte de Marcial Maciel en los colegios, en el irlandés de San Pedro, en el irlandés y en el Cumbres, en el Cumbres, había estas jornadas de oración donde todos los jovencitos y sus papás iban y uno decía, pues, ¿qué está pasando? Pues bueno, lo que pasa es lo que les dicen, ¿no? Claro, lo que les dicen y lo que quieren ver y lo que quieren creer. Pues claro. A ver, eso se llama fanatismo, ¿no? ¿O cómo se le llama eso? No necesariamente fanatismo. ¿No? Es decir, entonces, a mí me parece importante... entonces establezcamos una definición de formas de fe. No, pero bueno, me parece importante porque el fenómeno... Nosotros tratamos de no usar el término fanatismo porque es un término muy connotado y que implica una desvalorización. Pero lo tenemos que hacer coloquial, maestro. O sea, yo busco formas de fe en diccionario y no aparece. Busco fanatismo y sí aparece con todas las connotaciones y con claro todas las que aparece. Pero entonces, para eso existe la sociología de la religión, para darnos categorías de análisis que nos permitan describir fenómenos. No necesariamente estamos hablando de fanatismo. Podemos estar hablando de ceguera, podemos estar hablando
de lealtad a una marca, literalmente, podemos estar hablando de fe simplemente. Lealtad a una marca siempre y cuando pero no el problema es destruyamos que otras vidas o no generemos una... Si no lo saben, ¿cómo van a Pero dejar ¿cómo no de lo van a tener? saber? Ahí está. Debemos entender como antropólogos que cada grupo forma como subculturas. Claro. Y esa subcultura genera mecanismos propios de legitimidad dentro de la subcultura. De convocatoria y organización, además. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? La persona se presenta ante los miembros de su comunidad como un Dios. En tanto Dios, Él define lo que es correcto y lo que es incorrecto, no el procurador de justicia del estado de California. Pero ¿cuál es el poder, la personal que tiene este sociópata para ejercer ese poder? Bueno, ejerce un ¿Qué es carisma. sociópata? Es un sociópata, Un justamente sociópata la característica seduce. Y los de un sociópatas psicópata entonces son, es que convence a todos. Sí. tienen este nivel de convencimiento, Y decía yo- tienen Pueden una tenerlo. persona- ¿Sí? Pueden Es que tenerlo. además de las características... Entonces, ¿Jesucristo era un sociópata? No, es que No. además de las características del líder, son las características de la comunidad también en la que lo recibe. Claro. Si la comunidad no estuviera en la disposición de reconocer este iluminismo, no le funcionaría. Hay una complementación ahí, es una dinámica que va y viene. Son Se le afinidades. atribuye. Es que creo que Simplemente. con O sea, estos Jesucristo lo que está procesos... reivindicando siempre es cumplir la Torá, la ley de Dios. Entonces, él lo que recrimina al Sanedrín Es precisamente es no que cumplir. no están cumpliendo con la ley de Dios. En su justa Pero dimensión. la ley de Dios a la que apela Jesucristo es una regla compartida por todos los judíos, sean los seguidores de Jesús, que todavía no era Cristo, o por los Por otros de las a pie. los múltiples Entonces- grupos dentro del judaísmo. Entonces, que hay existían. un referente común. En cambio, la secta lo que hace es crear un referente cultural propio Que y entonces secciona. los mecanismos de legitimidad están dentro de ese mecanismo cultural propio. De tal manera que nadie puede cuestionar al líder, porque el líder es la regla de toda la cosa. Nadie puede o nadie debe. Ni Porque puede, ya ahí ni empieza Ni una puede ni jerarquía. debe. Ni puede ni No debe. pueden porque están imbuidos Cuando de lo esa hace, misma se va para racionalidad. afuera. Bueno, Se vuelve una secta, además. pero es justamente... Secta de la secta. Pero son estos principios. Dentro de las sectas, ¿no hay sectas de las sectas? Claro. Entonces... Hay Hay una decisión división. de la decisión. Hay estamos hablando divisiones de de la la luz del organización. mundo, por Claro. supuesto, ha habido divisiones. Y la creo luz que- del mundo viene de una división de cierto catolicismo y de cierto metodismo. Creo que el planteamiento que haces, Max, es pertinente y hay una explicación que, aplicada a lo mejor a otras disciplinas o a otros fenómenos, nos podría dar una orientación, y es que las cosas para un grupo de personas tienen que ser verificables. Es decir, si tú piensas en términos de lo que piensa un feligrés, la verificación está en el tener contacto con quienes hayan sido víctimas de un fenómeno carismático de esta naturaleza, de un líder o de un pastor o un caso como sociópata, dicen, como estos que estamos mencionando. Entonces, si ellos no tienen ese proceso de verificación, porque efectivamente los abusos ocurren en una élite o en un grupo cerrado, como ha sido el caso y es el caso de todos estos grupos que hemos abordado a lo largo de este programa, pues no tienen una verificación y por lo tanto la fe que ellos tienen en su líder opera, creo que de una manera muy similar a como ocurre también en los procesos políticos. Pero No a ver, ves los defectos del líder, ¿no? Claro, a ver, enfoquémonos entonces en esta organización La Luz del Mundo. ¿Qué lecciones nos deja este episodio? A partir de todo, de las atrocidades que hemos visto, de las acusaciones, de lo que ha generado no solamente en la parte social, económica, cultural, política, ¿qué lecciones nos deja este episodio? El reflejo de la existencia de una secta de este tipo. Maestro, voy con Bueno, usted lo que primero. debemos entender es que... Concretamente con esta organización. Sí, lo que pasa es que hay una debilidad estructural del Estado. Entonces, el fiscal, Del Estado mexicano. del Estado en general y del Estado mexicano en particular. Entonces, la gente no le cree a un fiscal. Entonces, el fiscal general de California puede decir, porque además en Estados Unidos es distinto a que acá. O sea, el fiscal armó la instrucción, el expediente, lo llevó a un gran jurado, que son 12 ciudadanos de a pie, que es por sorteo, y a un juez,
ese gran jurado y el juez revisó el expediente y ordenó la detención y le dijo, siga con el procedimiento. Ese es el common law, que es distinto al derecho napoleónico romano-mexicano. Entonces, el sistema tiene gran credibilidad a nivel del Estado, pero este grupo actúa con una estructura subcultural que no le cree absolutamente nada, porque ¿qué va a decir? Que Satanás se ha apoderado del fiscal. O sea, porque Satanás se dedica a perseguir a los hombres de Dios. Sí. Y entonces es un círculo vicioso en que cualquier acusación contra un líder en el que tienen esta Por eso, confianza, pero entonces que la parte el hijo defensora, de Dios... un hijo de Dios viola, un hijo de Dios secuestra, un hijo de Dios... Y puede darse toda una argumentación Sí, bíblica hay al una respecto. argumentación. Vamos pueden armar cerrando una poco a poco, explicación. nos No quedan lo estoy pocos defendiendo, minutos. quede claro, pero debemos entender La lógica. la lógica interna de este tipo de grupos para entender por qué la gente no Es que acepta que lo que Para mí que no hay eso es lógica, veraz. es que para mí no existe una lógica en el comportamiento de un salvaje como esto. Es un monstruo, eso es un tipo... no puedo entender una lógica. No estamos hablando de la lógica de la persona. Ya, estamos hablando de la feligresía. De la lógica institucional. Ah, De correcto, la lógica correcto, institucional de los feligreses. ¿Por qué los feligreses deben ser tratados con todo el respeto del caso, pero también hay que tener claro que se pueden equivocar? Y Correcto. también nos podemos equivocar nosotros. Mónica, conclusión rápida en un minuto Conclusión, para cada uno. Finalmente, el caso de la Luz del Mundo es un caso que tiene que seguirse estudiando, que tiene que seguirse atendiendo a la feligresía y vamos a ver qué pasa en Estados Unidos. Esto no termina, apenas empieza. Así es. Y esto va a implicar que poco a poco las denuncias en México empiecen a aflorar. Y así es como finalmente... Ya empezaron, de hecho, a aflorar. Claro, ya empezaron a aflorar. Ya habían, pues, pero ahora sí ya hay un elementos reales como para perseguir el delito. Pero esto va más allá del tema de la fe o no la fe. Es un grupo social que está teniendo problemas de tipo sexual, de abuso sexual, está teniendo temas de abuso de poder de un líder religioso y eso se tendrá que ver desde la perspectiva mexicana en algún momento. Ahorita todo está en la cancha de Estados Unidos. Ok, y pensemos entonces que eso sí se va a transferir, si se le puede decir usar Sí. esa palabra, a Y nuestro país. Aquí hay un punto interesante. El gobierno actual tuvo una relación con este grupo. Bueno, se va a tener que desdecir de esa relación, de esa Ok. relación recíproca de instrumentalización. Correcto, padre. Sí, culturalmente se decía hace rato, hay en el ejercicio un fuero religioso muy particularmente a favor de las expresiones católicas. Eso es algo que tiene que terminar. Eso es algo que tiene que terminar y que el Estado laico... Siendo miembro de la iglesia representante, usted entonces sí acepta que se tiene que terminar. Es que eso ha sido un perjuicio de la propia iglesia. Necesitamos que el Estado laico sea garante de un pacto universal. Y ahora bien, hemos estado hablando de los feligreses y de la jerarquía en el caso específico de la Luz del Mundo, presumiblemente inocente hasta que no se demuestre, que todo parece indicar que así será, pero bueno, mientras tanto es inocente. ¿Y qué pasa con las víctimas? No hemos hablado nada de las personas que fueron vulneradas, de los niños que fueron depredados. ¿Y qué está pasando en México? Porque además nuestro propio sistema, como aquí se ha comentado, tiene unas características que no permiten el resultado que seguramente sucederá en el lado de California, ¿no? La Nueva Jerusalén, maestro, es un gueto muy parecido en su dinámica a lo que vimos en la Luz del Mundo, pero con una expresión católica. Claro, Arturo. Bueno, me cerramos parece contigo. que de manera muy rápida me parece que sí es importante observar esta relación de iglesias, confesiones, poder político. Y me parece también interesante que quizás en otra oportunidad, para poder ser más precisos, hablar pues de los casos de estos grupos New Age como NXIVM y como otros tantos que hay operando principalmente en las cúpulas económicas y políticas. Aquí se habló de algunos de una manera un tanto rápida, pero creo que es todo un tema porque ahí me parece que hay claves todavía más oscuras o menos transparentes, más opacas de lo que eventualmente podemos ver en estas grandes organizaciones, sean iglesias o grupos sectarios,
como los que se han venido manejando. Y pues nada, agradecerte la invitación. Al contrario, Arturo Rodríguez, muchísimas gracias. Padre Carrasco, muchísimas gracias. Mónica, muchísimas gracias. Maestro Masferrer, muchísimas gracias. Un análisis muy profundo. Creo que nos quedaron también algunos temas por tocar. Les propongo volver a reunirnos en esta mesa cuando sepamos cómo va avanzando este tema, la resolución de estos dos casos, tanto el de la Luz del Mundo, esta iglesia, y también la de Kate Raniere, y todas las que han todavía dado esta pauta para hablar de este tema. Así que muchísimas gracias. Gracias también al auditorio que estuvo al pendiente de esta mesa de análisis y debate.